Después de la época de expansión, Chile se fue concentrando en la unificación de su poder y el buen manejo del país. Pero antes de empezar les quiero agradecer por ver este video y espero que lleguemos a los 500 suscriptores para la creación del Instagram del canal y de mí mismo, claro. Así que suscríbanse y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. La Guerra Hispano-Sudamericana fue un conflicto bélico naval que enfrentó a España contra una alianza formada por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador entre 1865 y 1866. Los últimos dos países, a falta de medios, no participaron militarmente, pero dieron apoyo político a los primeros y le negaron el abastecimiento a la flota española. El detonador fue una reyerta entre civiles peruanos y españoles, que no fue resuelta satisfactoriamente y escaló a nivel internacional, cuando el gobierno peruano, de Pezet, se negó a aceptar las condiciones españolas para la solución del impasse. Las Islas Chincha, fuente principal de las recaudaciones fiscales, fueron ocupadas el 14 de abril de 1864 por los marinos españoles. El Perú, sin poder naval suficiente para desalojarlos, debió aceptar en el tratado Vivanco-Pareja las condiciones exigidas por Ignacio Prado. Chile intervino en el conflicto negándose a abastecer a los buques españoles primero y declarando la guerra a España el 25 de septiembre de 1865 tras un ultimátum español, pero Perú lo hizo el 14 de enero de 1866 y le seguirían en ese mismo año Ecuador y Bolivia. Las operaciones militares de esta guerra se concentraron en las costas de Chile y Perú, entre finales de 1865 y mediados de 1866, siendo sus principales acciones los combates navales de Papudo y Aptao, el bombardeo de Valparaíso y el combate de Callao. Las hostilidades terminaron a mediados de 1866. Si bien no se firmaría un armisticio hasta 1871, los tratados de paz se firmaron de forma bilateral entre cada país sudamericano y España en los años 1879 con Perú y Bolivia, 1883 con Chile y 1885 con Ecuador. En el norte de Chile comenzó la inversión para la explotación de minerales como el salitre y cobre en la zona de Antofagasta, bajo administración boliviana. Al mismo tiempo, el francés Oriel Antoine de Tonés declaró la independencia del reino de la Araucanía y la Patagonia. También, este estado nunca fue instalado definitivamente. Generó en el país la idea de controlar finalmente dicha región bajo dominio indígena. En 1865, una ley interpretativa de la Constitución estableció la libertad de cultos y en 1867 comenzó a regir el Código de Comercio. La Guerra Civil Chilena de 1891, también conocida como Revolución de 1891, fue un conflicto armado que ocurrió en Chile entre los partidos del Congreso Nacional y los del presidente de la República José Manuel Balsameda. Tras una serie de disputas entre los poderes ejecutivo y legislativo, la discusión sobre el presupuesto fiscal de 1891 fue una de las más grandes causas del conflicto. Sin embargo, el hecho de que desencadenó la guerra fue el cierre del Congreso por parte del presidente Balmaceda, mientras las fuerzas del ejército de Chile se dividieron apoyando a ambos bandos. La armada se unió a los congresistas desde Iquique. Los revolucionarios iniciaron una serie de campañas con el fin de derrocar a Balmaceda, quien estableció una férrea opresión sobre sus opositores. Tras las batallas de Concón y Placilla, las fuerzas leales al presidente fueron derrotadas. Balmaceda entregó el poder al general Manuel Baquedano el 28 de agosto, mientras las fuerzas revolucionarias entraban a Santiago y se refugió en la legación argentina, donde se suicidó el 19 de septiembre de 1891, un día después de que expirara su periodo constitucional como presidente. La victoria de las fuerzas congresistas marcó un importante hito en la historia de Chile. La sociedad chilena enfrentó una gran división tras el conflicto bélico, que dejó entre 5.000 y 10.000 muertos. Las reformas a la Constitución de 1833 terminaron con la llamada República Liberal y se inició el régimen parlamentario, que gobernó Chile hasta 1925.
A inicios del siglo XX, el país estuvo sumido en una gran crisis política y social, debido a la condición de mucha gente en trabajos o situaciones de salud. Por ejemplo, el analfabetismo superaba el 68% de la población. Por otra parte, las condiciones laborales, tanto en las ciudades como en las oficinas, eran salitreras, eran vergonzosas. 1000 personas fallecían en accidentes laborales cada año, además de que toda esta situación era minimizada y desconocida por los dirigentes. Como forma de mejorar la situación, a partir de los años 1900 comenzó a hacerse patente la llamada cuestión social, con las primeras huelgas de trabajadores exigiendo condiciones básicas para su desarrollo laboral. Las primeras reformas laborales surgieron recién a mediados de esa década. Ejemplo de ello es que solo en 1907 fue implantado el descanso dominical. Muchas de estas protestas acabaron trágicamente por la represión militar en contra de los trabajadores, siendo la más conocida la matanza de Santa María de Iquique. La fundación de sindicatos, mutuales y del Partido Obrero Socialista permitió el desarrollo del movimiento obrero a nivel nacional. Las protestas comenzaron a volverse cada día más graves y más violentas, demostrando la incapacidad de la clase dirigente para enfrentar los problemas que la nueva sociedad industrial estaba imponiendo. Elegido sin oposición, en 1927, durante el gobierno de Ibáñez, se crearon diversos organismos como la Línea Nacional, la Contraloría General de la República, Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea Chilena. Además, se promulgó el Código del Trabajo y se firmó el Tratado de Lima, el 3 de junio de 1929, que zanjó los problemas limítrofes con el Perú. El crack de la Bolsa de Nueva York dio origen en 1929 a la Gran Depresión. El gobierno de Ibáñez, que había triplicado la deuda externa al solicitar préstamos a Estados Unidos, y el inevitable colapso de la minería del salitre, provocaron una crisis sin precedentes a nivel nacional. En menos de 3 años, el Producto Interno Bruto del país cayó a menos de la mitad, y Chile fue considerado por la Sociedad de las Naciones como el más afectado por la crisis mundial. Originado de esas condiciones, la gente empieza a inclinarse a la ideología comunista, y esta influencia empezó a crecer con el inicio de la Guerra Fría. La situación socialista del país alcanzó su auge con la elección de Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970, el cual intenta construir una nueva sociedad basada en el socialismo a través de la democracia, una experiencia única a nivel mundial. Entre sus primeras medidas continúa el proceso de reforma agraria y se inicia un proceso de estatización de empresas consideradas clave para la economía nacional. El 15 de julio de 1971 fue aprobado el acto de nacionalización del cobre, pero cuando las minas empezaron a ser controladas por el gobierno, las compañías que eran propietarias no tuvieron indemnización, lo cual empezó a crear revueltas. Sin embargo, a partir del segundo año, las reformas de Allende comienzan a verse truncadas por la violencia que comienza a surgir. Las tomas de terrenos, aprovechando los resquicios de la reforma agraria, terminan con algunos agricultores muertos, tratando de defender sus terrenos. Los enfrentamientos entre partidarios y opositores a Allende se hacen más frecuente y nacen los cacerolazos. En este clima, la visita de Fidel Castro incita a los miembros de la izquierda a iniciar una revolución popular basada en la lucha de clases, algo opuesto a lo que proponía Allende. A nivel económico, la magia del primer año comienza a derrumbarse y aparecen las primeras señales del desabastecimiento y la hiperinflación. El 11 de septiembre de 1973, los militares se sublevaron y entraron en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Allende se suicidó en su despacho cuando los militares entraban en el palacio, y donde Pinochet, el entonces jefe del ejército, toma el poder del país. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la Dirección de Inteligencia Nacional, o la DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la junta militar que dirigía el país. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet, pero también a intelectuales y políticos de izquierdas, estudiantes o sindicalistas.
Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hubo más de 3.000 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990. Las víctimas de la dictadura superan las 40.000. Durante la dictadura, quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos de trabajadores. El régimen militar aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitaron los derechos y libertades, como la libertad de expresión y de manifestación. El 5 de octubre se hizo un referéndum en el cual se desapoyó la dictadura de Pinochet, terminando con el triunfo de la gente para su reemplazo con Patricio Aylwin, empezando con la transición de la democracia. Después del fin de la dictadura, el país empezó una era de modernización y desarrollo económico, con exportaciones masivas como lo es el cobre, además de ser uno de los países con mayor índice de desarrollo humano y uno de los que mejor ha controlado la situación actual y su respectiva vacunación. Gracias por ver este video y espero que lleguemos a los 500 suscriptores para la creación del Instagram del canal. Además, les agradezco por ver el video y por los 327 suscriptores. Gracias y los veré en el siguiente video. Que tengan un buen día y hasta luego, y por favor suscríbanse. Adiós y buenas tardes.